Son las 7:24. Pablo Reina, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Norberto. Muy buenos días a todos. Hoy, Norberto, pues se da a conocer el día de hoy algo bien interesante que está relacionado con los niveles de deuda y el problema de las pensiones en México. Y lo está haciendo el Fondo Monetario Internacional y me llama mucho la atención porque es alarmante cómo se manejó este nivel de deudas y cómo las pensiones se han ido rezagando conforme ha pasado el tiempo. Básicamente lo que comenta el Fondo Monetario Internacional es que México está enfrentando riesgos económicos altísimos y está relacionado con los niveles de inversión, las reformas energéticas, la reforma energética que se desarrolló y que no ha funcionado todavía en tiempo y forma, y las finanzas públicas que generaron unos niveles de deudas en donde nos estamos percatando que por ahí pues estados hicieron mal uso de los recursos, hay gente que todavía se le debe, se generaron deudas a particulares, deudas a los municipios y realmente ahora sí que el cobertor cada vez es más pequeño, Norberto, y no alcanza para todos, pero el nivel de deuda es muchísimo más grande y nadie tiene para poderlo ahora sí que pagar. Entonces, aquí lo que el artículo que saca el Fondo Monetario Internacional está pues prácticamente orquestado en base a los niveles de riesgo que está generando el país y hace algunas recomendaciones muy interesantes en donde pues pretende proyectar lo que el país debe de hacer y lo que la Secretaría de Hacienda y lo que Banco de México deben de estar al pendiente. Y se me vino mucho a mí a la mente, Norberto, yo cuando trabajé en la ciudad de Monterrey en una empresa privada, que mi primer trabajo fue monitorear los niveles de deuda de la empresa y me daban un porcentaje de apalancamiento, que es el nivel de grado de deuda que yo puedo generar al interior de la empresa, en donde me decían, Pablo, hasta este nivel nos podemos endeudar, no podemos pasar de este grado de nivel porque estaríamos en un problema. Nomás para que te des una idea, una proporción de apalancamiento debe ser por lo menos del 20-25% del total de tus activos para que lo que tú debas represente solamente esa proporción. Pero cuando estamos hablando que el total de tus activos debes más del 50% de lo que tú tienes, lo debes, entonces estamos en un problema porque prácticamente ya no tienes nada. Ha habido casos de empresas que tienen hasta un 90% de apalancamiento, significa que todo lo que tienen, el 90% le pertenece a todo el mundo menos a ti. Entonces, una de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional está relacionado con el grado de nivel de endeudamiento que tiene el país. Ya se dio cuenta la Secretaría de Hacienda, ya lo están tomando cartas en el asunto y se dieron cuenta que el 54% del Producto Interno Bruto en México en el 2015 está destinado exclusivamente para pago de deuda. Entonces, aquí lo que se está buscando, o lo que la sugerencia que está solicitando básicamente, digamos, este organismo, es tratar de reducir esos niveles, por lo menos para este nivel del 4.1% del Producto Interno Bruto, reducirlo por lo menos a 2.5 hasta el 2018 para tener una deuda Producto Interno Bruto equilibrado. ¿Qué significa esto? Que de todo lo que ingresa el gobierno, una muy buena parte se está destinando exclusivamente para el pago de deuda, cosa que se salió de las manos porque se presentaron dos combinaciones. Menos ingresos por el aspecto petrolero y menos ingresos por el aspecto de relaciones con Estados Unidos y una desaceleración en ese país. Y todavía si le sumamos que pueden congelar la importación de remesas, entonces estamos ante una disyuntiva que para poder generar ingresos necesitamos generar deuda o subir las tasas de interés. Ese es uno de los planteamientos. Dos, la situación de las pensiones. Para poder mejorar las pensiones, el problema es que nos estamos llenando de muchas personas pensionadas de muy bajo nivel de ingresos. Y ese nivel de ingresos, ese nivel de personas, no tiene el suficiente poder adquisitivo para generar un consumo. Entonces, el Fondo Monetario Internacional dice, oye, tienes que elevar tu porcentaje de incremento, que es aproximadamente por el 27% de acuerdo a tu último salario, que es el más bajo en toda la OCDE,
necesitas elevarlo, pero para poderlo elevar necesitas bajar los niveles de deuda para poder generar un mayor equilibrio en el presupuesto que asignas ahí y poder darle una pensión más digna y que esa persona pueda estar generando consumo, porque esa persona, hay que recordar, ya no es productiva, Norberto. Ya se retiró, está en su casa, pero a final de cuentas tiene su consumo en el sentido pues de que compra mandado, paga los servicios básicos, paga un montón de cosas y eso no le está alcanzando y esa persona pues de repente la vemos, yo tuve el caso el día de ayer, llegó una persona de 62 años muy estresada a mi oficina pidiéndome trabajo. Y para el perfil de lo que yo estaba buscando, le dije, bueno, ¿y por qué quiere trabajar? Pues porque no me alcanza a los 62 años y la persona tiene un historial médico impresionante en donde se vuelve muy difícil, Norberto, el poder restablecerlo cuando una pensión tal vez no le está alcanzando. Otro problema que se tiene, Norberto, es el proteccionismo, de acuerdo con el fondo. Se han estado incrementando, ese es un riesgo muy alto porque ha habido demasiado proteccionismo, principalmente con algunos sectores, en donde se dio tanto el apoyo que resulta que ese proteccionismo, en lugar de generar un beneficio, pues resultó contraproducente y lo estamos viendo en los estados, en donde pues básicamente no se generó la productividad, la infraestructura y todo, y ese proteccionismo que se dio de apoyo para tratar de restablecer, de mejorar, de ayudar, pues no se dio, y ahí tenemos también un problema. Lo otro es que también se generó un proteccionismo contra algunos socios comerciales que se vieron beneficiados y que ahorita, pues es el caso de Estados Unidos, dices tú, pues ahora te voy a voltear la moneda y resulta que ahora ya no te voy a comprar. Otro punto que también sugiere el Fondo Monetario Internacional es establecer un consejo fiscal para empezar a controlar, fíjate lo que a dónde llega, controlar las asignaciones de deuda y los resultados por objetivo. ¿Por qué? Porque se asignaba dinero, se gastaba en cosas que no producían o no generaban un beneficio porque eran servicios que no se veían y resulta pues que nos quedábamos con la deuda, nos quedábamos con el servicio pasajeramente y no le generó un beneficio adicional. El otro punto es la eficiencia de Pemex. Pemex está representando una carga operativa muy alta. Se sigue hablando de que se tiene que aumentar la rentabilidad y la eficiencia de Pemex. Y pues este es otro de los puntos que a final de cuentas, Norberto, hacen que la deuda en México empiece a preocupar a niveles internacionales. Hablábamos que éramos de los 10 mejores países para invertir, pero nadie puede invertir porque lo atractivo de México, ¿quién crees que era? El mercado norteamericano. Ese era el atractivo para nosotros, pero con la política y la postura de Donald Trump, ese atractivo le quita muchos palomitas, y con los niveles de deuda le quita muchas palomitas, y con la forma de maniobra que va a tener ahora el gobierno, con menos recursos, más deuda, menos ingresos y una política en Estados Unidos de desaparecer ciertos tratados de comercio, pues hacen una combinación media extraña y que ponen en de duda lo que pudiéramos nosotros ejercer como maniobra para poder crecer o salir adelante. La estrategia sigue siendo la misma y lo hemos comentado muchas veces, Norberto, hay que empezar a acostumbrarnos a ser nacionalistas y empezar a consumir productos hechos en México. Te voy a pasar un refrán de una vez que alguien me lo dijo, una persona de Canadá, y había un eslogan en Canadá que decía, hagamos patria, démosle trabajo a un canadiense, compremos productos fabricados y hechos en Canadá. Esa era una política que manejaban ellos y lo